3:5. Amén. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por permitirme estar en su casa de oración. Segundo, a la directiva de jóvenes por dejarme traer la palabra. Amén. Me indican con un amén cuando lo tengan. Éxodo 3:5. Amén. Amén. Okay. Se lee en el nombre de Jesús. Usted me sigue con su lista. Amén. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Amén. Ya hemos orado, hermanos. ¿Pueden tomar su asiento? Amén. Gloria a Dios. Durante este tiempo, bueno, no era tanto tiempo, ¿verdad? Pero tenía yo ya planeado una predicación que tenía guardado, y le dije a nuestra hermana Jenny: yo ya lo tengo listo. Le dije: entonces ya estoy lista. Pero mientras hablando con el Señor, como que Él me decía, el Espíritu Santo me decía que ese no era. Y yo decía: Señor, pero entonces háblame a través de algo, que quiero entender qué es lo que tú quieres que yo le diga a tu pueblo. Y estaba leyendo aquí en Éxodo sobre el llamamiento de Moisés, y yo me ponía a pensar, pero aquí en Éxodo dice que nos quitemos el calzado de nuestros pies, y yo dije: Señor, pero yo no, le voy a hacer el favor al medio ambiente y no me quito el calzado. Pero ya después empecé a pensar así más bíblicamente, ¿verdad? Y dije: pero ¿qué significa quitar el calzado? ¿Verdad? Y me puse a pensar y di a conclusión que en diferentes culturas del Medio Oriente, quitarse el calzado es una forma de humildad y reconocimiento de la santidad del lugar. Amén. Entonces, me puse a ir más profundo, y dije: Señor, ¿pero qué me quieres decir con esto? Porque hay veces de que venimos a la casa del Señor, pero venimos un poco amargados, venimos un poco enojados, resentidos, amén, de algo. Y me puse a pensar: Señor, me estás poniendo estas palabras en la mente, ¿qué significa? Y yo me puse a pensar de las sandalias, y dice: quita tu calzado, quita las sandalias del lugar porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y me puse, y ya se me venía a la mente, lo escribía al mismo instante: envidia, el odio, la prepotencia, el orgullo, los comentarios negativos. Esas son formas de lo que las sandalias significan. Amén. Entonces me puse a meditar y decía: Señor, pero yo durante todo este tiempo, mi trayectoria aquí contigo, caminando, conociéndote más, enamorándome de ti, tú me has quitado todo eso y lo has cambiado, porque la palabra de Dios dice que has cambiado mi lamento por danza. Y yo veía eso y decía: bueno, pero sí hay gente de que a veces por la envidia no dejan su alabanza que sea libre. A veces por el odio no deja que su alabanza sea libre. Por la prepotencia, por el orgullo y por cosas, etcétera, la alabanza no es genuina, sino que a veces viene así, podemos decir, por emoción, ¿verdad? Y el Señor me ponía estas palabras, yo escribiendo lo que el Señor me ponía, y les quiero leer un poco de lo que escribí. Dice: si quieres recibir instrucciones para este año, entonces tienes que quitarte las sandalias y lo que te aleja de Él. No solo lo que yo había mencionado son formas o son cosas que nos alejan de Él, de la presencia del Señor, sino son otras cosas con lo que ustedes están luchando, porque la relación es entre uno y el Señor. Amén. Nadie más conoce. Yo no conozco por lo que ustedes están pasando, y viceversa, ¿verdad? Y me puse a pensar en el campamento del año pasado, que fue mi primer
campamento de jóvenes, que se trataba de raíces. No sé si los jóvenes se acuerdan, en una predicación que el pastor hizo, que tenemos que crecer más profundo, más para abajo, porque si crecemos para arriba, viene una tormenta y como una palmera nos dobla. Amén. Pero si crecemos más profundo, venga la tormenta, nos podemos doblar, nos podemos hacer de este lado, para atrás, para enfrente, pero aún permanecemos firmes. Amén. Amén. Entonces, igual había escrito esto, que este es el año de profundidad. Amén. El año que vas a sacar a alguien de Egipto. Amén. Igual, no sé si me pueden acompañar a leer en Éxodo 3:10, versículo 10, que se lee en el nombre de Dios y dice así: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y seguimos leyendo en el 11, que dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muchas de las veces nos sentimos confundidos con nuestro propósito. Amén. Y le preguntamos a Dios: yo, Señor, si soy una persona, yo por mi parte, yo decía: Señor, soy una persona vulnerable, te he fallado, te he dudado, y aún así tú me miras a mí con ojos de amor. Y así como Moisés le dice en el versículo 11: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así es como, perdón, hermanos, así es como muchas de las veces nosotros, suele que nosotros, ¿cuál es la palabra? Dudemos del Señor, dudemos del propósito que el Señor tiene para nosotros y no nos creemos capaces, no creemos en nuestra capacidad, no creemos que nosotros podemos hacerlo cuando el Señor ya lo dijo, cuando el Señor ya, Él ya sabe lo que viene para ti. Tú nomás tienes que creer y seguir. Amén. Entonces, en el contexto bíblico, volviendo al versículo 5, las sandalias pudieran simbolizar la impureza del mundo. Entonces, cuando tú te quitas todo eso, lo que te impide estar conectado a la presencia del Señor, entonces tú ciertamente puedes escuchar la voz de Dios, puedes discernir, puedes ser sensible a la presencia del Señor. Amén. Y cuando vienes al altar, no hay nada que te pueda impedir que tú alabes al Señor de una forma genuina. Amén. Entonces, si queremos mantener un corazón puro y vivir plenamente para Él, hay que entrar más profundo en su presencia y quitar lo que nos detiene. Amén. Y quitar lo que nos detiene, que eso sería lo que ustedes conocen, con lo que ustedes batallan, pero yo les di un poco de los ejemplos. Le di un poco de los ejemplos, y así no sé si me pueden acompañar en, creo que es Mateo 5:41. Me indican con un amén cuando lo tengan. Amén. Un momento, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Denle una alabanza de palmas al Señor. Disculpe, hermanos, era el capítulo 9 y versículo
versículo 19. Amén. Eso habla sobre la hija de Jairo. Se los voy a leer en el nombre del Señor. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esta habla de la hija de Jairo. Y este versículo habla de la hija de Jairo. Pero no es el versículo exacto. No sé por qué no lo apunté, pero hay una palabra clave que me llamó mucho la atención, y es Talita Kumi. Amén. Y me puse a ver más qué significaba esa palabra, Talita Kumi. Y es algo muy hermoso, que como cuando Dios con una palabra, con una simple palabra, le dijo a la niña: Talita Kumi. Y la niña se levantó. Amén. Y la niña se levantó. Y como toda esa gente, como dice en el versículo, que todas esas gentes se burlaban de él, porque no creían que el Señor con una simple palabra podía levantar a esa niña. Y cuando él dijo esa palabra, esa niña se levantó. Y así lo mismo puede pasar con el ministerio de alguien, con la familia de alguien, con la amistad de alguien, con sus finanzas. Porque a veces creemos que todo ya se acabó, pero en la realidad eso nomás está durmiendo. Pero toma parte tuya de que tú digas como el Señor dijo: Talita Kumi, y todo eso se va a levantar. Amén, amén. Amén. Entonces, todo lo que te ataba es aquí en el altar donde lo tienes que dejar. Y tienes que retomar lo que Dios te dio. Te tienes que sumergir en Él y soltar todo lo que te ata, porque así plenamente viviremos para Él. Porque si vivimos solamente para Él aquí en la iglesia, somos dobles personas, ¿verdad? Somos dobles personas, porque podemos ser una persona acá, yo puedo ser una persona acá, y allá afuera no me van a reconocer. Amén. Pero si yo vivo plenamente para el Señor, y si vivo plenamente en el aspecto de mi apariencia, de la forma que hablo, en mi testimonio, voy a ser la misma aquí adentro y allá afuera. Amén. Amén. Entonces, tenemos que vivir plenamente para Él, porque Él está donde quiera que nosotros estamos. Sea que cuando nosotros nos montamos en el carro, salimos de la casa, nos vamos a dormir, vamos a comer, Él siempre ahí está. Amén. Y si Dios venció la muerte, nada podrá con nuestro Cristo. Amén. Así que tenemos que levantarnos en santidad y dejar esas sandalias, dejar ese calzado que nos ata a nosotros, que nos impide alabar al Señor. Y hay que decirle a nuestro ministerio, a nuestra familia, a nuestras finanzas, hay que decirle como dijo el Señor: Talita Kumi. Amén. Porque todo eso no está muerto, sino tan solo duerme, pero con el poder de Dios, en el nombre de Jesús, todo eso se va a levantar. Amén. Denle una alabanza de palmas al Señor. Amén. Él es digno de recibir toda gloria. Amén. Y volviendo a esto, cuando Moisés le preguntaba al Señor que quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel, muchas de las veces nos preguntamos eso y no sabemos que en Egipto
a veces está nuestra bendición. Amén. Porque nosotros podemos decir, Señor, pero ¿por qué yo? Si eso se ve tan difícil, se ve tan lejos, ¿por qué yo? Pero por eso les digo que si plenamente soltamos esas cosas que nos atan y discernimos y escuchamos la voz del Señor y hacemos lo que el Señor nos manda hacer, entonces vamos a ir caminando sobre Egipto y te podrás encontrar a alguien que está luchando con sus cosas, que está luchando con lo que ellos están luchando, y tú los vas a poder sacar de ese lugar de donde ellos están sufriendo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, en cada proceso está tu bendición. Esa es una de las predicaciones Amén. de nuestro hermano Marván que siempre se me viene a la mente. Amén. Que en medio de nuestro proceso está la bendición. Amén. Ahí, Amén. y ahora yo lo puedo poner así. El Señor me lo puso así. Que en medio de Egipto está tu bendición. Amén. Amén. No importa cuán difícil sea, no importa qué tan lejos se vea la meta, pero el Señor prometió que Él nos iba a ayudar a llegar hacia Él, porque si Él venció al mundo, nosotros también podemos. Amén. 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 Aleluya. Y entonces, esos ejemplos de las sandalias, hay que pedirle al Señor aquí en este altar, o aún en tu hogar, en tu lugar secreto. El Señor te escucha, pero pídele al Señor de que Él sea quitándote cada cosas negativas que no viene de Él, que lo cambie por algo que viene de Él, que sea Él cambiando tu forma de ser si no vives plenamente para Él, que Él sea cambiando esas sandalias, ese calzado que te impide a ti entrar al lugar santo y encontrarte y tener un encuentro con el amado. Pídele a Él que te lo quite y que Él sea reemplazándolo con una libertad plena, una felicidad genuina. Amén. Amén. Y de que podamos vivir plenamente para Él, no importa lo que venga. Y aun cuando Él nos pueda decir, cuando seamos sensibles a Él y podamos escuchar la voz de Él y Él nos mande a un lugar donde se mire difícil, nosotros podamos ir con confianza, ir y creer en Él, tener esa fe en Él, de que Él nos va a pull through, que Él nos va a sacar de eso. Amén. Amén. Que Él nos va a sacar de ese Egipto, Él nos va a sacar de ese proceso. Amén. Y al final de eso, ahí estará nuestra recompensa. Amén. Nomás tenemos que seguir firmes en el Señor. Tenemos que ir más profundo buscando su presencia y su rostro. No importa qué tan lejos se vea, porque el sacrificio lo vale. Amén. Amén. Eso lo vale, porque Él murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día, pero por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a vivir en secreto por alguien que murió en público por nosotros? Amén. Entonces, sí, porque yo sé que es difícil quitar esas características negativas que no vienen del Señor, porque yo quizás un día me sentí rechazada por ciertas personas, me sentí triste por ciertas situaciones, me sentía a veces enojada por otras cosas, pero cuando decidí darle mi vida al Señor, cuando decidí vivir plenamente para Él, ahora me pueden decir lo que sea, me pueden hacer lo que sea, que
ya no tiene ese impacto que antes tenía. Amén, Amén. amén. Entonces, todo esto tiene su, no sé si llamarle ventaja, pero trae su bueno, ventaja. Amén. Al final siempre va a haber algo que te espera de parte del Señor, que va a ser mucho más mejor que lo que el mundo te puede dar. Amén. Amén. Entonces, quizás eso, las características negativas puedan quedarse contigo por el orgullo, puedas decir, no, yo no me voy a quitar esas características, yo soy como soy y así me voy a quedar. Y hay otras personas que dicen, y así me voy a morir. Así he escuchado. Amén, amén. Y yo me quedo así sorprendida y digo, Señor, pero tú eres bueno con nosotros. Y a veces mi mamá dice, pero la vida es hermosa, dice, la vida es linda, la vida con Dios es linda. Yo le digo, mami, pero es que no todas las personas piensan como uno piensa. Amén. Y le digo, mami, pero usted lo piensa así porque usted anda con Dios. Le digo, pero quizás esa persona no anda con Dios. Entonces, esos son los resultados de tener esas ataduras del enemigo, que nos hace pensar de una cierta manera, y de una cierta manera también nos manipula en pensar de que está bien que estemos como estamos y estemos cómodos y no salgamos fuera de nuestra zona de confort. Amén. Amén. Entonces, así como les había dicho, de que durante el proceso vas a encontrar tu bendición, pero en ese proceso Dios te va a ir moldeando y quizás va a doler, pero al final tiene su recompensa. Amén, amén. Y yo eso lo he visto porque con mi hermano, el más pequeño, él es una persona muy dura, y yo le hablo de Dios y todo, y dice, sí, tú siempre dices lo mismo, yo no quiero escuchar. Y yo le digo, ay Ezequiel, le digo, tú siempre con tus cosas. Y últimamente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y yo lo sé porque lo he visto con mi hermano. Viene de la escuela y dice, me hace una pregunta, ¿por qué somos pentecostales? ¿Cuál es nuestra denominación? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Y le digo, ya ves, Dios va a llegar de una u otra forma a ti y está probando su fe. Y es lo que yo igual le digo a él, que esa prepotencia, ese orgullo que él tiene, eso un día se va a quebrantar. Amén. Un día se va a quebrantar y va a tener que venir a los pies de Dios. Amén. Y es lo que yo le comentaba a sus amistades de él, les decía de que cuando uno es de Dios, por más que trates de huir, siempre te vas a encontrar con el Señor, y sea de una buena manera o de una mala manera. Y yo les he contado mi testimonio del accidente que tuve, que Dios me llamó a mí de una manera no muy agradable y me dolió tanto. Y es lo que esto lo relaciono con mi vida, porque yo era una persona que ya no quería nada con el Señor. Ya decía yo de que todo se echó a perder porque no miraba a mi papá ni a mi hermano aquí. Yo decía, ya no. Y me puse esa capa de mi orgullo, de mi prepotencia. Amén. Pero cuando entendí mi propósito, cuando entendí que ese era mi proceso para llegar hasta donde estoy, y no es por vanagloria, sino es para la gloria del Señor. Amén, amén. Porque Él me ha traído hasta aquí. Aprendí de una manera no muy agradable a cambiar toda esa prepotencia, ese orgullo, podemos decir, ese sentimiento que no me sentía feliz con el Señor, que toda mi familia no estaba acá.
Él lo cambió, ¿cómo se dice? Reforzó mi fe y me hizo estar más firme en Él ahora. Amén, amén. Que por la gloria de Dios ya no veo las cosas como las veía antes. Con ese, no quiero decir odio porque no era tanto así, enojo, con ese enojo. Amén. Amén. Y a mí me tocó de la manera difícil aprender de que todo esto no estaba bien cuando venía a la casa y se salía por esa puerta, la misma manera que entraba. Y ahora puedo decir que cuando vengo cansada, vengo no triste, más descansada. Yo vengo al altar, a veces me ven en el altar y estoy llorando y llorando, pero es porque aprendí a ser sensible a la voz del Señor, porque entendí mi propósito. Ya no le pregunto yo, Señor, ya no le digo, Señor, si soy una persona vulnerable, ya no, sino que entiendo mi propósito. Y ya, así como dijo Moisés en el versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entendí que mi perspectiva en mi vida, mi hermano, es a él y a sus compañeros, quizás es a los que yo los tengo que sacar de ese Egipto. Amén. Y quizás cada uno de nosotros tengamos a alguien, a un familiar, a una amistad, a un amigo. No sé, ¿verdad? No conozco la situación de cada uno de nosotros, pero cada quien tenemos a alguien a quien tenemos que sacar de Egipto. Cada quien tenemos a alguien que tenemos que sacar de ese lugar, de esa atadura. Pero primero nosotros nos tenemos que santificar y reconocer con humildad que este lugar es santo. Amén. Que al que servimos es santo. Amén. Y tenemos que quitar esa envidia, ese odio, prepotencia, orgullo, y cerrar nuestros oídos a los comentarios negativos. Amén. Porque mientras uno esté en el ministerio, siempre va a haber, podemos decir, un susurro, siempre tratando de susurrarnos al oído de que quizás no somos buenos en lo que hacemos, quizás no lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios pone es por un propósito. Amén. Volviendo al punto, que tenemos que santificarnos nosotros mismos. Amén. Tenemos que, aunque sea muy difícil, o podemos decir que por nuestro orgullo no podemos cambiar, lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque de una u otra manera el Señor nos va a llamar. De una u otra manera el Señor nos va a hacer cambiar. Y uno escoge si es de la manera buena o no agradable. Amén. O la buena o la mala. Amén. Y volviendo a eso, tenemos que aprender a santificarnos para poder escuchar las instrucciones que Dios tiene para nosotros este año, para aprender a escuchar qué es lo que tiene Dios para nosotros este año, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, un regalo, pero si tú no lo has podido descubrir, es porque necesitas estar en comunión con el Señor. Es porque necesitas aprender de que el lugar donde estás es santo y tienes que dejar que Él tome el control de ti. Amén. Entonces, tenemos que aprender a estar más profundos en Él. Y después de eso, el Señor, Él te va a ir guiando sobre ese Egipto, porque no va a ser fácil. El camino del Señor no es todo color de rosas, sino es difícil. Pero Él nos prometió que Él va a estar con nosotros en cada paso de nuestro proceso. Su palabra está aquí. Y ese es como, digámosle, una vitamina que tomamos día con día. Lo tomamos a ciertas horas y nos hace sentir bien, ¿verdad? Y leyendo un versículo
en un Salmos o un Proverbios. Eso nos da sabiduría, o nos corrige, porque hay veces que la palabra del Señor nos corrige. Y si lo tomamos así día con día, aprendemos a santificarnos para el Señor, aprendemos a cambiar esa envidia por felicidad, ese odio por un amor genuino, esa prepotencia por ser alguien sensible en la presencia del Señor. Amén. Entonces, este es el año de profundidad. Tenemos que creer en Él, de que Él nos va a guiar sobre ese Egipto. Tenemos que quitar lo que nos impide estar conectado con la presencia del Señor y así poder al fin escuchar a Dios. Amén. Esa impureza del mundo, porque quizás eso es lo que significan las sandalias en el contexto bíblico, la impureza del mundo. Tenemos que aprender a dejarlo allá afuera y que se quede allá. Y cuando venimos para acá a la casa del Señor, tenemos que aprender a vivir plenamente para Él, y hay que decirle al Señor: Señor, quiero seguir tu justicia y tu reino, y que lo demás venga por añadidura. Amén. Entonces, sí va a haber veces que nos sentimos confundidos con nuestro propósito, pero yo te vengo a decir que sea lo que sea, no te pienses que eres menos de lo que el Señor ya te tiene, porque tú te puedes sentir aquí abajo y el Señor te tiene ahí arriba. Entonces tú tienes que creer en tu propósito. Amén. No importa tu apariencia, si eres flaquita, gordita, alta, bajita, ¿verdad? El Señor, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a santificarnos primero, a ir más profundos en Él, quitar lo que nos impide estar con el Señor y vivir plenamente para Él. Y a todo lo que nosotros pensamos de que estaba muerto, entonces hay que decirle como Dios le dijo a esa niña, a la hija de Jairo, que le dijo Talita Cumi, y se levantó esa niña, porque él dijo que ella no está muerta sino duerme. Y todo nuestro ministerio que pensábamos que estaba perdido, todas nuestras finanzas que pensábamos que si ya no tenía forma de levantarse, toda nuestra familia que pensamos de que quizás por ciertas características que no vienen del Señor ya no se van a levantar. Entonces tienes que tener esa fe, esa certeza de que el Señor va a levantar, porque no está muerto. Amén. Entonces y que tenemos que confiar que cuando nos santifiquemos, el Señor nos va a guiar por ese Egipto y vamos a sacar a ese pueblo de Israel de ese proceso, y vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Amén. Entonces les quiero dejar con esto, hermanos, de que vivamos plenamente para Él este año, porque este es el año de profundidad, como se los vuelvo a repetir. Este es el año que tenemos que no sé si lo estoy diciendo bien, cimentarnos en Él, y estar bien firmes, porque el Señor ya está cerca y el enemigo, él va a querer derrotarnos más. Amén. Él va a querer él va a querer lanzar tropiezos enfrente de nosotros, pero nosotros si nos aprendemos a vivir plenamente en santidad para Él y reconocer y ser humildes ante Él, entonces y estamos agarrados de las manos de Él. Él nos va a guiar por ese Egipto, no importa lo que pase, no importa qué tormenta venga, no importa qué problema venga. El Señor tiene nuestra bendición para nosotros, Él tiene nuestro propósito para nosotros, pero yo sé que es difícil, pero con el Señor todo lo podemos hacer, como dice en su palabra. Podemos quitar esa impureza del mundo y dejarla allá afuera y venir con un corazón que aprenda a discernir a la palabra del Señor y su presencia, para poder estar bien con Él, y para que el día que Él venga, Él pueda decir buen siervo y fiel. Amén. Y podamos recibir nuestra corona
y que podamos encontrar a personas en ese Egipto, que podamos guiar hacia el reino de Dios también. Amén. Pero yo les inculco, hermanos, de que dejemos todo eso atrás este año. Que no digamos que empecemos la semana que viene o el otro mes. No, que empezando desde esta noche. Arrodíllate en tu cama y dile al Señor, sea lo que sea, Señor, que me impide llegar a tu presencia, acercarme a ti, que seas tú quitándolo, Señor. Y quiero quitarme esas sandalias y de que tú seas, Señor Jesús, reinando en mi vida y que yo pueda reconocer que tú eres el Santo de Israel. Amén. Entonces, este fue mi mensaje de esta noche. Amén. El primer culto de jóvenes, que toda la gloria sea para Dios. Amén. Amén.